Hola, hoy aprenderás la verdadera historia de David, el pastor olvidado que se convirtió en el rey más legendario de Israel. Una historia que te conmoverá profundamente y te enseñará sobre valentía, integridad y restauración en medio de las pruebas más devastadoras. Conocerás al joven que derrotó al gigante más aterrador con solo una piedra, que perdonó al enemigo que intentó matarlo repetidamente y que después de alcanzar el poder absoluto cayó en el pecado más oscuro. Pero lo que descubrirás al final te revelará la verdad más poderosa. Ningún ser humano está libre de caer, pero Dios honra y restaura el corazón verdaderamente quebrantado. En las colinas áridas de Belén, bajo el sol implacable de Judea, un joven pastor vigilaba las ovejas de su padre con el corazón lleno de sueños que nadie conocía. Mientras sus hermanos mayores entrenaban para la guerra y recibían la atención y el orgullo de su padre Isaí, David pasaba días y noches en la soledad del desierto, enfrentando leones y osos con sus propias manos para proteger el rebaño. Su piel estaba curtida por el sol, sus manos callosas por la honda y el cayado, pero sus ojos brillaban con una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Componía cánticos bajo las estrellas, derramando su alma en palabras que nadie escuchaba, excepto el viento y las ovejas. Era el menor de 8 hermanos, el olvidado, el que ni siquiera fue llamado cuando el profeta Samuel llegó a su casa. Ese día cambiaría su destino para siempre. Samuel, el anciano profeta de barba blanca y ojos penetrantes, había llegado a Belén con una misión secreta que le quemaba el corazón: ungir al próximo rey de Israel. Dios había rechazado a Saúl por su desobediencia, y ahora buscaba un hombre conforme a su corazón. Isaí, lleno de esperanza y orgullo, hizo pasar a sus 7 hijos mayores ante el profeta. Eliab, el primogénito, era alto y apuesto, con porte de guerrero. El corazón de Samuel dio un vuelco pensando que éste era el elegido. Pero la voz de Dios resonó en su espíritu con palabras que cambiarían la historia. No mires su apariencia ni su estatura, porque yo lo he rechazado. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Uno tras otro, los hermanos de David fueron presentados y rechazados. La confusión llenaba la habitación como una niebla espesa. Samuel miró a Isaí con intensidad penetrante y preguntó con voz firme: ¿Son estos todos tus hijos? La respuesta de Isaí reveló una verdad desgarradora. Queda aún el menor, pero está apacentando las ovejas. El desprecio en esas palabras era palpable. David ni siquiera había sido considerado digno de estar presente en este momento crucial. Samuel ordenó con autoridad absoluta: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Cuando David entró corriendo desde los campos, con el aroma del rebaño aún en su ropa y el polvo del camino en sus sandalias, sus ojos inocentes no comprendían lo que estaba por suceder. Era rubio, de hermosos ojos y agradable parecer, pero lo que Dios veía era invisible a todos los presentes. Un corazón puro, valiente y completamente rendido a él. La voz de Dios resonó en el espíritu de Samuel con claridad absoluta: levántate y úngelo, porque este es. El anciano profeta tomó el cuerno de aceite con manos temblorosas por la emoción, y mientras el líquido sagrado descendía sobre la cabeza del joven pastor, el Espíritu de Dios vino sobre David con poder desde ese día en adelante. Sus hermanos lo miraban con una mezcla de asombro, incredulidad y una envidia que comenzaba a crecer como semilla venenosa en sus corazones. Pero la unción no significó coronas inmediatas ni palacios de oro. David regresó a los campos, a las ovejas, a la soledad. Sin embargo,
Algo había cambiado profundamente en su interior. Ahora sabía que Dios tenía un propósito extraordinario para su vida, aunque el camino hacia ese destino estaba cubierto de sombras que aún no podía imaginar. Mientras tanto, en el palacio real, el rey Saúl descendía hacia la locura y la desesperación. El Espíritu de Dios se había apartado de él por su desobediencia arrogante, y ahora un espíritu atormentador lo atormentaba día y noche. Se hundía en depresiones aterradoras, en arranques de ira incontrolable, en paranoia que lo consumía desde adentro. Sus siervos, aterrorizados por sus cambios de humor violentos, buscaban desesperadamente una solución. Alguien sugirió traer un músico hábil que tocara el arpa para calmar su espíritu torturado. Uno de los jóvenes habló: «He visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y el Señor está con él». David fue llamado al palacio. El joven pastor que componía canciones para las ovejas ahora tocaba su arpa ante el rey más poderoso de Israel. Y sucedía que cada vez que el espíritu malo venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba, y Saúl hallaba alivio y se sentía mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Sin saberlo, David estaba caminando directo hacia el centro de un conflicto que lo perseguiría durante años y lo llevaría al borde de la muerte incontables veces. Las semanas pasaron, y David dividía su tiempo entre el palacio y los campos de Belén, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar de manera explosiva. En el valle de Ela, el ejército de Israel enfrentaba a los filisteos en una guerra que había llegado a un punto muerto aterrador. Los filisteos acampaban en una montaña, Israel en otra, y entre ellos se extendía el valle donde nadie se atrevía a pisar. Cada mañana, durante 40 días consecutivos, un gigante emergía de las filas enemigas con pasos que hacían temblar la tierra. Su nombre era Goliat de Gat, y era la encarnación viviente del terror. Medía más de 2,5 metros de altura pura. Su armadura de bronce pesaba más de 50 kilos y brillaba bajo el sol como fuego amenazante. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de hierro pesaba casi 7 kilos. Su escudero marchaba delante de él, y cuando Goliat abría su boca, su voz resonaba como trueno en todo el valle. ¿Para qué habéis salido a presentar batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y matarme, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. El miedo paralizante se extendía por el campamento israelita como una plaga mortal. Saúl y todos los soldados, hombres entrenados para la guerra, temblaban de terror. Ninguno se atrevía a enfrentar al gigante. La humillación era insoportable. Día tras día, Goliat los desafiaba, blasfemaba contra el Dios de Israel, y nadie respondía. La cobardía los cubría como un manto de vergüenza. En ese momento crucial, David llegó al campamento llevando comida para sus hermanos mayores que servían en el ejército. No venía como guerrero, sino como mensajero de su padre. Pero cuando escuchó las palabras blasfemas de Goliat, retumbando en el valle, algo se encendió en su espíritu como fuego incontrolable. No podía comprender cómo los hombres de Israel permitían que este incircunciso desafiara al Dios viviente. Comenzó a preguntar a los soldados: ¿qué harán por el hombre que mate a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Lo que David no sabía es que sus palabras llegarían a oídos del rey Saúl,
y que en cuestión de horas estaría cara a cara con el monstruo más aterrador que Israel había enfrentado jamás. Eliab, su hermano mayor, escuchó las preguntas de David y la ira ardió en su corazón como fuego consumidor. Se acercó a él con el rostro enrojecido por la humillación y el desprecio, y lo confrontó con palabras envenenadas. ¿Para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que has venido para ver la batalla. La crueldad de esas palabras revelaba años de resentimiento acumulado. Para Eliab, David seguía siendo el niño molesto, el menor insignificante que debía permanecer invisible en los campos. Pero David respondió con calma desconcertante. ¿Qué he hecho ahora? ¿No fue solo una pregunta? Y se apartó de él hacia otros soldados, repitiendo las mismas preguntas con determinación creciente. Las palabras de David corrieron por el campamento como viento imparable hasta llegar a los oídos del rey Saúl. El monarca, desesperado y humillado por 40 días de cobardía nacional, mandó llamar al joven. Cuando David se presentó ante él, sus primeras palabras dejaron a todos sin aliento. No tema ningún hombre por causa de él. Tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Saúl lo miró de arriba abajo, viendo solo a un muchacho de rostro juvenil, sin armadura, sin experiencia militar visible, y respondió con incredulidad: No puedes ir contra ese filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Pero David no había venido con valentía vacía. Sus palabras siguientes revelaron de dónde venía su confianza inquebrantable. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Luego pronunció las palabras que sellarían su destino. El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Saúl, sin más opciones y consumido por la desesperación, cedió. Ve, y que el Señor esté contigo. Intentó vestir a David con su propia armadura, poniéndole un casco de bronce en la cabeza y vistiéndolo con su coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no podía porque no estaba acostumbrado. Se detuvo y dijo con firmeza: No puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado. Y se quitó todo aquello. En lugar de armadura de guerra, David tomó su cayado de pastor en la mano, descendió al arroyo que atravesaba el valle y escogió 5 piedras lisas, colocándolas en su bolsa de pastor. Con su honda en la mano, caminó hacia el gigante. Cada paso que daba resonaba con propósito divino. No llevaba el equipamiento del guerrero, sino las armas del pastor que había aprendido a confiar en Dios en la soledad del desierto. Cuando Goliat vio a David acercándose, la furia y el desprecio llenaron su rostro brutal. Este muchacho rubio, sin armadura, con solo un cayado, era un insulto viviente. El gigante lo maldijo por sus dioses y rugió con voz atronadora: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. La amenaza era aterradora, visceral, diseñada para paralizar de terror. Todo el ejército de Israel contenía el aliento, esperando ver al joven pastor destrozado en segundos. Pero David respondió con palabras que atravesaron el valle como espadas de fuego. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado.
El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta multitud sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Goliat comenzó a avanzar, sus pasos hacían temblar la tierra como terremotos pequeños. David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrarse con el filisteo. Metió su mano en la bolsa, tomó una piedra, la colocó en la honda y la lanzó con precisión mortal. La piedra voló por el aire con velocidad imposible de seguir con los ojos. Goliat no tuvo tiempo de reaccionar. La piedra se hundió en su frente con fuerza devastadora, penetrando el único lugar vulnerable de ese monstruo de guerra. El gigante se tambaleó. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó de bruces al suelo con un estruendo que resonó como trueno en todo el valle. El silencio que siguió fue absoluto, irreal, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Luego David corrió, se puso sobre el filisteo, tomó la espada del gigante de su vaina porque él no tenía espada, y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, huyeron aterrorizados. Los hombres de Israel y de Judá se levantaron dando gritos de guerra y persiguieron a los filisteos, matándolos hasta las entradas de Gat y las puertas de Ecrón. El valle de Ela se llenó de cadáveres de filisteos. La victoria fue completa, aplastante, sobrenatural. David había hecho lo imposible. El pastor olvidado había derrotado al gigante que aterrorizaba a todo un ejército. Su nombre comenzó a resonar por toda la tierra de Israel como el de un héroe legendario. Si esta historia te está impactando profundamente, suscríbete ahora para descubrir más relatos bíblicos que transforman vidas y fortalecen la fe. Dale like y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edifica el alma. Ahora continuemos con lo que sucedió después de esta victoria extraordinaria. La fama de David se extendió como fuego incontrolable por todo Israel. Las mujeres salían de todas las ciudades cantando y danzando al encuentro del rey Saúl con panderos, cánticos de alegría e instrumentos de música, y cantaban mientras danzaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Esas palabras, aparentemente inocentes, eran puñales envenenados clavándose directamente en el corazón inseguro de Saúl. La ira del rey ardió en ese momento con furia incontenible. Las palabras le desagradaron en gran manera y pensó con amargura tóxica: a David le han atribuido 10.000, pero a mí me han atribuido 1000. ¿Qué más le falta sino el reino? Desde ese día en adelante, Saúl miró a David con recelo, con sospecha venenosa, con envidia que lo carcomía como enfermedad mortal. La semilla de la paranoia había sido plantada y crecería hasta convertirse en un árbol de odio murderus. Al día siguiente, un espíritu malo vino con fuerza sobre Saúl, y éste comenzó a delirar violentamente en medio de su palacio. David estaba tocando el arpa, como lo hacía habitualmente, intentando calmar el tormento del rey. Saúl tenía una lanza en la mano. De repente, en un arranque de locura homicida, Saúl arrojó la lanza pensando: clavaré a David en la pared. Pero David esquivó el golpe mortal por segundos. Saúl lo intentó 2 veces. 2 veces la lanza pasó silbando junto al rostro de David, clavándose en la pared con fuerza brutal, donde segundos antes estaba su cabeza. El terror se apoderó de Saúl, pero no el terror de haber casi matado a un inocente. Era terror de David mismo, porque Saúl comprendió con claridad escalofriante que el Señor estaba con David, pero se había apartado de él.
Este joven, al que había amado como músico sanador, ahora se había convertido en su peor pesadilla, en el recordatorio viviente de todo lo que había perdido. Lo que David no sabía es que esto era solo el comienzo de una persecución despiadada que duraría años, que lo llevaría a vivir como fugitivo en cuevas y desiertos, y que probaría su carácter de maneras que nunca pudo imaginar cuando derrotó al gigante en el valle de Ela. Saúl se volvió cada vez más obsesionado con destruir a David. El joven que había traído paz a su tormento ahora era el objeto de su odio más profundo. El rey comenzó a hablar abiertamente con su hijo Jonatán y con todos sus siervos para que mataran a David. Pero algo extraordinario había sucedido. Jonatán, el príncipe heredero que tenía todo que perder con el ascenso de David, se había convertido en su amigo más leal. El alma de Jonatán estaba ligada al alma de David y lo amaba como a sí mismo. Cuando escuchó los planes homicidas de su padre, corrió a advertir a David con el corazón destrozado por el conflicto entre el amor a su padre y la lealtad a su amigo. Jonatán intercedió ante Saúl con palabras valientes. No peque el rey contra su siervo David, porque él no ha pecado contra ti. Sus obras han sido muy buenas para contigo. Arriesgó su vida cuando mató al filisteo, y el Señor trajo gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente matando a David sin causa? Por un momento breve, la cordura pareció regresar a Saúl. Escuchó la voz de su hijo y juró: «Vive el Señor, que no morirá». David regresó al palacio. La tormenta parecía haber pasado, pero la paz fue solo una ilusión cruel. Cuando estalló otra guerra contra los filisteos, David salió a combatir y los hirió con gran mortandad, haciéndolos huir. La gloria militar de David crecía mientras la de Saúl se desvanecía. El espíritu malo vino nuevamente sobre el rey mientras estaba sentado en su casa con la lanza en la mano. David tocaba el arpa, intentando traer alivio. Sin advertencia, Saúl intentó clavar a David en la pared con la lanza por tercera vez. David esquivó el golpe mortal y huyó, escapando por los pelos esa noche. Saúl no se detuvo. Envió mensajeros a la casa de David para vigilarlo y matarlo por la mañana. Pero Mical, la esposa de David e hija de Saúl, lo ayudó a escapar por una ventana en medio de la oscuridad. David huyó hacia el profeta Samuel en Ramá, su corazón lleno de angustia indescriptible. El hombre que había salvado a Israel ahora era cazado como un animal peligroso por el rey que debía protegerlo. Así comenzaron los años más oscuros de la vida de David. Años de fuga constante, de vivir en cuevas húmedas y frías, de esconderse en el desierto de Judá, donde el sol abrasador quemaba durante el día y el frío penetrante congelaba durante la noche. Hombres desesperados comenzaron a reunirse con él. Todos los que estaban en apuros, todos los endeudados, todos los amargados de espíritu. Llegó a tener alrededor de 400 hombres, luego 600. Se convirtió en líder de proscritos, de rechazados, de quebrantados. Saúl lo perseguía sin descanso, obsesionado hasta la locura. Tomó 3000 hombres escogidos de todo Israel y salió a buscar a David por las peñas de las cabras monteses. La injusticia era abrumadora. Un rey con un ejército entero cazando a un hombre inocente. David se escondía en lo más profundo de las cuevas, temiendo cada día por su vida, sin saber si vería el amanecer siguiente. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. En el desierto de Engadi, Saúl entró precisamente en la cueva donde David y sus hombres estaban escondidos en lo más profundo. El rey entró para hacer sus necesidades, completamente vulnerable, completamente indefenso. Los hombres de David le susurraron con urgencia:
He aquí el día del cual el Señor te dijo, he aquí, yo entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te parezca bien. Era el momento perfecto. Justicia divina entregada en bandeja de plata. Saúl había intentado matarlo repetidas veces. Todo el sufrimiento, toda la persecución injusta podía terminar con un solo golpe. David se levantó en silencio y se acercó sigilosamente. Su mano temblaba, no de miedo, sino de conflicto interno desgarrador. Podía escuchar su propia respiración, los latidos acelerados de su corazón. Extendió la mano y cortó la orilla del manto de Saúl, sin que éste se diera cuenta. Pero inmediatamente después, su corazón lo acusó con fuerza terrible por haber hecho incluso eso. Regresó con sus hombres y les dijo con voz firme, «El Señor me guarde de hacer tal cosa a mi Señor, el ungido del Señor, de extender mi mano contra él, porque es el ungido del Señor». Y no permitió que sus hombres se levantaran contra Saúl. Cuando Saúl salió de la cueva, David salió tras él y gritó, «¡Mi señor el rey!». Saúl miró hacia atrás, y David se inclinó rostro en tierra y se postró. Sus palabras siguientes revelaron la profundidad de su integridad. ¿Por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, «Mira, David procura tu mal»? Hoy han visto tus ojos cómo el Señor te entregó hoy en mi mano en la cueva, y algunos me dijeron que te matara, pero te perdoné. Mira, Padre mío, la orilla de tu manto en mi mano. Pues por haber cortado la orilla de tu manto y no haberte matado, conoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mi mano, y no he pecado contra ti, aunque tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Las palabras de David atravesaron las defensas de Saúl como lanzas de verdad. El rey alzó su voz y lloró, sollozando con lágrimas incontenibles. Respondió a David, «Más justo eres tú que yo, pues tú me has devuelto bien, y yo te he devuelto mal. Hoy me has demostrado que me has hecho bien, pues el Señor me entregó en tu mano y no me mataste. Porque si un hombre halla a su enemigo, lo dejará ir sano y salvo. Que el Señor te recompense con bien por lo que me has hecho hoy. Ahora, he aquí, sé que ciertamente reinarás y que el reino de Israel será firme en tu mano». Hubo paz temporalmente, pero la paz no duró. La enfermedad de Saúl era demasiado profunda. Poco tiempo después, volvió a perseguir a David con 3000 hombres en el desierto de Sif. David envió espías y confirmó que Saúl lo buscaba nuevamente para matarlo. En medio de la noche, David y Abisai descendieron sigilosamente al campamento donde Saúl dormía. Encontraron al rey durmiendo profundamente en medio del campamento, con su lanza clavada en tierra junto a su cabecera, y Abner y el pueblo dormían alrededor de él. Abisai susurró a David con urgencia, «Hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que lo clave en tierra de una lanza, de un solo golpe, y no necesitaré darle un segundo golpe». La tentación era casi irresistible. 2 veces había perdonado a Saúl, y 2 veces Saúl había vuelto a traicionarlo. ¿Cuántas veces debe un hombre perdonar a quien intenta destruirlo? Pero David respondió con convicción que venía de lo más profundo de su alma. «No lo mates. Porque ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y ser inocente? Vive el Señor, que el Señor lo herirá, o su día llegará y morirá, o descenderá en batalla y perecerá. Pero el Señor me guarde de extender mi mano contra el ungido del Señor». En lugar de matar a Saúl, tomaron la lanza y la vasija de agua que estaban junto a su cabecera, y se fueron sin que nadie lo supiera ni se diera cuenta, porque todos dormían profundamente. David demostró algo extraordinario en esos momentos cruciales, que la verdadera grandeza no está en tomar venganza cuando se tiene el poder, sino en mantener integridad cuando nadie te obliga a hacerlo.
Había derrotado al gigante externo llamado Goliat, y ahora derrotaba gigantes internos de venganza, amargura y odio justificado. Pero lo que estaba por venir revelaría que ningún hombre, por más valiente e íntegro que sea, está libre de caer en el pecado más devastador cuando baja la guardia. Finalmente Saúl murió en batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Cuando David recibió la noticia, no celebró. Lloró amargamente, rasgó sus vestidos y guardó luto por el hombre que había intentado matarlo durante años. Compuso un lamento desgarrador. ¿Cómo han caído los valientes? Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Su capacidad de honrar a quien fue su enemigo reveló la nobleza de su corazón. Los hombres de Judá vinieron y ungieron a David como rey sobre la casa de Judá. 7 años reinó solo sobre Judá, mientras la casa de Saúl mantenía control sobre las otras tribus. Pero después de años de conflicto, todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y declararon: «Hueso tuyo y carne tuya somos». Ya antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas y volvías a traer a Israel. Y el Señor te dijo: «Tú pastorearás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel». Tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. David conquistó la fortaleza de Sión, la ciudad de Jerusalén, que estaba en manos de los jebuseos. La transformó en la ciudad de David, el centro político y espiritual de Israel. Construyó su palacio, derrotó a los filisteos repetidas veces y trajo el arca del pacto a Jerusalén con celebración explosiva. Danzó con todas sus fuerzas delante del Señor, vestido solo con un efod de lino, mientras todo Israel gritaba de júbilo. El pastor olvidado se había convertido en el rey más poderoso que Israel había conocido. Su reino se extendía. Sus enemigos eran derrotados, su fama resonaba por todas las naciones circundantes. Pero el éxito trae peligros invisibles que son más mortales que cualquier gigante. Sucedió en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab con sus siervos y todo Israel a destruir a los hijos de Amón. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después de levantarse de dormir la siesta, se paseaba por el terrado de la casa real. Desde allí vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David envió a preguntar por ella, y le dijeron: «Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo». Urías el Eteo, uno de sus guerreros más valientes y leales, que en ese momento estaba arriesgando su vida en el campo de batalla sirviendo al rey. Las palabras deberían haberlo detenido como un muro infranqueable, pero David envió mensajeros y la tomó. Ella vino a él, y él se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. El pecado se consumó en minutos, pero las consecuencias destruirían su vida durante años. Semanas después, Betsabé envió un mensaje que cayó sobre David como sentencia de muerte. «Estoy encinta». El terror lo paralizó. El rey poderoso que había derrotado gigantes y ejércitos enteros ahora temblaba ante las consecuencias de su lujuria. En lugar de arrepentirse, David intentó encubrir su pecado con engaño. Mandó llamar a Urías del campo de batalla con el pretexto de preguntar por la guerra. Luego le dijo: «Desciende a tu casa y lava tus pies», esperando que Urías durmiera con su esposa y así el embarazo pareciera legítimo. Pero Urías era un hombre de integridad inquebrantable. Durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Cuando David le preguntó por qué no había ido, Urías respondió con palabras que atravesaron el alma culpable de David como cuchillos ardientes.
El arca, Israel y Judá, están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo raso. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, no haré tal cosa. La vergüenza debería haber quebrantado a David. Pero el pecado no confesado es como cáncer que se extiende, consumiendo cada vez más. David intentó emborrachar a Urías, pero incluso ebrio, el soldado leal mantuvo su integridad. Desesperado y atrapado, David descendió a una oscuridad moral que jamás había conocido. Escribió una carta a Joab ordenando: «Poned a Urías al frente de la batalla más reñida, y retiraos de él para que sea herido y muera». Y envió la carta por mano del propio Urías, haciendo que el hombre llevara su propia sentencia de muerte sin saberlo. Joab obedeció la orden asesina. Puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes de la ciudad enemiga. Los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y cayeron algunos del pueblo, de los siervos de David, y también murió Urías el heteo. Cuando Betsabé oyó que su marido había muerto, hizo duelo por él. Pasado el tiempo de luto, David la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio un hijo. David pensó que había salido impune. Nadie sabía la verdad excepto él, Betsabé y Joab. El secreto estaba enterrado bajo una tumba en el campo de batalla. Pero las Escrituras declaran con palabras aterradoras: «Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor». Un día, el profeta Natán vino a David. Con voz serena pero penetrante, le contó una historia. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que había comprado y criado. Creció junto con él y con sus hijos, comía de su pan, bebía de su vaso, dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el viajero, sino que tomó la corderita del hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. La ira de David se encendió en gran manera contra aquel hombre y gritó a Natán: «Vive el Señor, que el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces el valor de la cordera, porque hizo tal cosa y no tuvo compasión». Natán clavó sus ojos en los de David y pronunció las palabras más devastadoras que el rey había escuchado jamás: «Tú eres ese hombre». El mundo de David se derrumbó en ese instante. Natán continuó con voz como trueno profético: «Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tus brazos, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto hubiera sido poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué, pues, has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el heteo, has tomado su mujer para que sea tu mujer, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón». El peso del pecado cayó sobre David con fuerza aplastante. No podía esconderse, no podía justificarse, no podía escapar. Había cometido adulterio, asesinato y traición contra uno de sus hombres más leales. El gigante interno de su propio pecado era más aterrador que todos los enemigos externos que había enfrentado. Y entonces, en medio de la devastación total, David pronunció las palabras más importantes de su vida: «He pecado contra el Señor». No buscó excusas. No culpó a otros, no minimizó su maldad, simplemente confesó con el corazón destrozado. Natán respondió: «El Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás».
Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. El hijo que Betsabé dio a David cayó gravemente enfermo. David rogó a Dios por el niño, ayunó y pasó la noche acostado en tierra, pero al séptimo día el niño murió. David soportó las consecuencias devastadoras de su pecado. Pero en medio del dolor más profundo, escribió el Salmo 51, un canto de arrepentimiento genuino que ha tocado millones de corazones a través de los siglos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Dios restauró a David. Betsabé dio a luz otro hijo, y lo llamaron Salomón, y el Señor lo amó. David continuó reinando, continuó escribiendo salmos que alimentarían la fe de generaciones incontables. Nunca olvidó su caída, pero tampoco permitió que su pecado pasado definiera su futuro. Aprendió que la verdadera grandeza no está en nunca caer, sino en levantarse quebrantado y permitir que Dios restaure. Esta historia verdadera, según las Sagradas Escrituras, nos enseña que la valentía para enfrentar gigantes externos significa poco si no tenemos integridad para enfrentar los gigantes internos de tentación y orgullo, que ningún ser humano está libre de caer en pecado sin importar cuán fiel haya sido en el pasado, y que Dios no rechaza al corazón verdaderamente arrepentido, sino que lo restaura y lo usa de maneras poderosas. David mantuvo fe inquebrantable en medio de persecución injusta y demostró integridad excepcional al perdonar a su enemigo. Pero cayó en el pecado más oscuro cuando dejó de vigilar su corazón. Su ejemplo nos recuerda que debemos permanecer humildes en la victoria, íntegros en el poder y siempre dispuestos al arrepentimiento genuino cuando fallamos. Gracias por dedicar tu tiempo a conocer esta historia poderosa de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Valoramos profundamente que hayas permanecido hasta el final de este relato, que nos revela la complejidad del corazón humano y la inmensidad de la misericordia divina. Ahora te invito a que te suscribas a este canal para continuar aprendiendo estas historias bíblicas que transforman vidas y fortalecen tu fe en medio de las pruebas. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la caída no es el final y que el arrepentimiento genuino abre las puertas de la restauración. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que edifica tu vida espiritual. Déjame en los comentarios, ¿qué aspecto de la historia de David te impactó más profundamente? Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más corazones. Hasta pronto y que Dios te bendiga grandemente.